Hoy queremos abordar la temática del diseño de pavimentos flexibles por el método de Aston 93. Esta primera parte corresponderá a una revisión histórica de lo que fue el ensayo de la ACHO que dio origen a este método de diseño. Y la idea es abordarla en una especie de lectura y de revisión de algunos documentos que dan fe de, de de esa historia que, digamos, correspondió a establecer el método de diseño de la Aston 93. Comenzamos por decir que, actualmente se tiene como tendencia realizar diseños mecánico empírico, pero también es cierto que esa tecnología no está del todo a la mano. Y definitivamente el llegar hasta este tipo de metodología va a costar mucho, sobre todo en los países no desarrollados, en donde tenemos como principal método de diseño de los pavimentos flexibles y tal vez de los rígidos, el método de la Aston 93. Entonces, aquí pretendemos hacer un pequeño análisis de estas metodologías, eh, digamos, haciendo primero una introducción de la parte del ensayo de la Action, considerando de que básicamente es que es como el nacimiento o el primer paso o la cuota inicial de lo que inclusive fueron algunos de los métodos mecanicísticos. En base, en esa pista se aprendió mucho sobre daños, mucho sobre condiciones climáticas, mucho sobre cargas y definitivamente fue muy importante el aporte de la misma. Eh, Nos situamos en la parte, digamos, un poco norte-este de Norteamérica, de los Estados Unidos, en, el, en Illinois, en una población que se llama Ottawa, no es Canadá, ¿cierto? En donde se planificó y se estableció que se iría a realizar este ensayo luego de muchos análisis y muchos estudios por parte de las principales agencias de transporte de la época en los Estados Unidos. Este ensayo, al final se aplicaron aproximadamente 1.114.000 aplicaciones de carga, ejes de 8.2 toneladas, y el costo del proyecto fue un poco más de 27 millones de dólares americanos de la época. Entonces, como te comentaba, para ubicarnos espacialmente, sobre todo los que estamos en este cinturón, el ensayo se realizó en esta zona de Norteamérica, en Illinois, muy cerca a Canadá, muy cerca a la zona de los lagos y digamos que un poco al centro de los Estados Unidos. El ensayo consistió en realizar una serie de lo que ellos llamaron loops, que son circuitos de cargas. De estos circuitos de cargas, inclusive todavía sobrevive uno, que es el circuito 1 que no tuvo carga. Este circuito se estableció básicamente para estudiar las respuestas medioambientales de los pavimentos en condiciones extremas, porque ya lo veremos allá, las condiciones de clima, sobre todo de clima frío y de nieve, tienen bastante incidencia. Eh, Esta zona, como para que veamos un poquito de dónde se desarrolló la prueba, por aquí tengo un video o mejor, aquí alguien con un poco de nostalgia nos muestra su apreciación. Fue un vecino de lo que Highway fue Road. Now, este es el loop Asajo 1. stood for
Y este es un viaje que realiza a esa You zona can get a cupcake there y for four vemos, bucks. nos On vamos the dando right, cuenta this is a big del even. paisaje. And there's a bunch of cars along here. Este es cerca al Lot Number One. But I'm going to take a right at the stop sign. I want to point out here, I'm going to pull the car over. Y ya aquí estamos dentro de ese lodo. Obviamente el tipo hace lo que haría un astronauta en la luna y es recoger algo de, 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 de- de- de ese material, digamos, que tiene algún valor histórico de alguna manera, sobre todo para los ingenieros de pavimento. Entonces, este es el entorno de donde se realizó el ensayo ASTO. Eh, Mucha de la información disponible de este ensayo están en unos reportes que se hicieron en su época y que hoy, digamos, también son algunos elementos, yo diría, de carácter histórico, y los vamos a dejar aquí en, en algún link para que sean obtenidos de alguna manera. Entonces decíamos que el ensayo de la Aston consistió en 5 o 6 loops. El lot 1 que correspondió solamente a cargas medioambientales, estaban entre dos poblaciones, Ottawa y Arroyo, Canadá. Y por aquí pasa el río Illinois, Uchica. Esta es una vía interna y aquí básicamente estos se aprovecharon para construir lo que sería después la carretera interestatal. Esos loops, que son estos circuitos, se construyeron en parte con pavimento flexible, pavimento rígido, y se analizaron también puentes, más algunas cargas especiales y otras cargas de tipo militar que se evaluaron por parte del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Aquí vemos unas fotografías de una pavimentación rígida, pavimentación flexible. Las condiciones climáticas de la zona del proyecto, digamos que son propias y se suponía que son, digamos, bastante significativas en cuanto a lo que corresponde a los estados del país del norte. Una topografía ondulada que varía con alturas entre 184 a 193 metros. Las características de los suelos son suelos generados por procesos de deshielo, ¿cierto? No son como nuestros suelos. Aquí los suelos más o menos son suelos metamórficos o suelos transportados y que tuvieron algún proceso en la incidencia de las épocas glaciares y postglaciares. El lecho rocoso se encuentra entre 3 y 9 metros de profundidad y básicamente los suelos correspondían a unos limos arcillosos, eh, eh, en una capa, digamos, de más o menos ese valor. Entonces vemos que las temperaturas de la zona del proyecto varían de -6, un poco menos de 6 grados, y las máximas llegan a estar entre 26 y 27 grados, ¿cierto? Un poco diferente a las del manejo de nuestro trópico. Y la parte de pluviográfica también es bastante diferente en el sentido que podemos decir que el aspecto de lluvias en esa zona con respecto a lo que nosotros manejamos, por decir algo, en Colombia o Centroamérica o Suramérica, es bastante inferior. Entonces tenemos lluvia tres- de 305 milímetros, cuando aquí manejamos unos valores un poco, mucho más altos. En cambio, la parte de nieve, ya lo veremos, climáticamente, la región permanece bajo nieve casi que la mitad del año y la profundidad de penetración de esas heladas es hasta aproximadamente 71 centímetros. Entonces, ya lo mencionaron acá, la parte de nieve, vemos que casi 4, 6 meses en el año tienen nieve.
La parte de lluvia, ya una vez ya acabadas las nieves, vemos de que se incrementan las lluvias, sobre todo en la parte de junio. Y comparativamente con una de nuestras regiones, por decir algo, Medellín, vemos que los registros de lluvia difieren considerablemente. Nosotros tenemos en Medellín, por ejemplo, 350 milímetros de lluvia en un mes. Acá el máximo en un mes es 127, que representa un poco menos de la mitad. Las cargas que se aplicaron a estos lots, ya lo mencionábamos, correspondían a cargas de 8.2 toneladas. Se aplicaron aproximadamente 25 meses y fueron de 1.114.000 aplicaciones. La configuración de los vehículos utilizados en su momento son las que vemos acá en la figura y obviamente ya no corresponden o se corresponden con las configuraciones vehiculares de los carros de carga modernos, en donde hoy vemos en nuestras carreteras vehículos con eje tríndem. Acá el máximo eje fue tándem, y ejes especiales de carga que realmente producen daños efectivos sobre los pavimentos, tal vez muchos mayores a los que se podían haber producido en la pista de diseño, a la pista de prueba del acto. Aquí se ve la configuración de los ejes y fotografías de los tipos de camiones que se aplicaron y de ejes que se aplicaron en estos lobs en el momento del ensayo del hacho. Este fue el más cargado, tenemos tándem, sencillo. Las configuraciones actuales, digo, son mucho más agresivas que estas que vemos en estos lobs. Aquí en esta tabla resumen, vemos las cargas aplicadas en cada uno de los ejes por el tipo de vehículo. La presión de inflado y otras características también se muestran en esta tabla, ¿cierto? Todavía vemos unas presiones de inflado entre 24, me imagino que los carros pequeños, y 80 PSI para los carros de mayor carga. Hoy también podemos, digamos, identificar presiones de inflado mucho más altas. La velocidad de aplicación de esa carga de los vehículos fue de 56 kilómetros por hora y en curvas de 24 kilómetros por hora. Una buena velocidad para vehículos pesados. En las zonas montañosas de nuestras regiones vemos que estas velocidades no se logran alcanzar, sobre todo con los vehículos pesados. Entonces ahí también notamos una diferencia importante a nivel de comparación. Ya lo mencionábamos, los suelos fueron tipo A7-6 y A6 en unos estratos homogéneos bastante gruesos, e inclusive todas las pistas se construyeron con un terraplén encima de aproximadamente 60 centímetros de estos mismos suelos, con suelos de préstamo lateral o préstamos cercanos, de tal manera que se hubiera una homogenización en todo el recorrido de la pista. Aquí lo vemos. Hay un pequeño terraplén, un terraplén uniforme de A6, un suelo de préstamos laterales. Luego hay una subbase, una base, estamos hablando de pavimentos asfálticos, y dos capas de, de, de mezcla, una tipo base y otra tipo rodadura. Entonces, esta es más o menos la configuración que tuvieron cada uno de estos loops, que, como lo decimos, están apoyados sobre un terraplén pequeño artificial. En esta tabla se muestran las combinaciones de espesores en cada uno de los loops con respecto a la parte de mezcla densa, espesores, base y subbase,
o no tuvieron, o tuvieron base, subbase y no carpeta asfáltica, y otros sí los obtuvieron los espesores correspondientes, todo desde 4 a 16 pulgadas, desde 0 a 16 pulgadas. Esto ya lo habíamos visto, fueron la configuración en sesión de los diferentes, de los, de los diferentes lobs. Entonces vemos que unos fueron en rígido, otros fueron en pavimento flexible, y lo que ya mencionábamos en cuanto a la construcción de los mismos. Hubo un A6 que fue el suelo del terraplén. Podemos mencionar también que en la prueba hubo un riguroso control de los materiales y un análisis estadístico bastante, bastante riguroso. Los asfaltos fueron de penetración 85-100. Vemos el percentil de los suelos naturales de terraplén, que en promedio correspondió a un valor de 2.9%. Los materiales utilizados, ya lo decíamos, fue una superficie de mezcla densa en caliente, y otras superficies de materiales granulares. La base tuvo un CBR de valor 80%. El CBR de las subbases tuvo un valor menor al 60%. Las características de la mezcla asfáltica luego del ensayo Marshall muestran una estabilidad de entre 1.500 y 2.500 libras, un flujo entre 10 y 16, 0.01 pulgadas, unos vacíos de 4.6 y unos vacíos llenos con un asfalto del 70 al 80%. Digamos a modo comparativo, como tal vez para tener una relación con respecto a las especificaciones que normalmente trabajamos actualmente, vemos que las habilidades corresponderían entre 6.600 newton y 11.100, y los flujos entre 2.5 y 4.1 milímetros. Esto es muy parecido a lo que actualmente utilizamos para las especificaciones INVIAS, que son las comúnmente utilizadas en Colombia. Entonces, flujos para un tránsito medio de 2 a 4 y estabilidades de 7.000, mayores a 7.500 newton. Las estabilidades allá en la pista estuvieron entre los 6.000 y 11.000 newton. Entonces, como les comentaba, estas pistas fueron construidas y atendidas en el aspecto de la calidad de una forma muy rigurosa. Y vemos aquí, por decir algo, un proceso de construcción en lo que correspondía a las mezclas asfálticas, en donde por medio de unos vehículos de transferencia se aplicaba la mezcla en las terminadoras, de tal manera que la rugosidad fuera lo mínimo en la primera etapa de construcción. Entonces, hasta aquí esta primera entrega. Más adelante abordaremos los aspectos de la evolución de la ecuación de la Aston 93. Ya hay varias versiones, y de los parámetros que la componen. La idea es tener un entendimiento un poco más profundo sobre el desarrollo de esta ecuación para poder establecer su utilidad o no en nuestro medio, y tal vez tener algún parámetro para regionalizar esta ecuación, que de todas maneras se puede seguir utilizando
para caminos de poca importancia, para vías de poca importancia, o donde no se tenga mayor disponibilidad de aquellos insumos que requieren los métodos mecánicos empíricos para el diseño de los pavimentos asfálticos.